Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Les saluda la profesora, soy Lita Gavino González y el día de hoy vamos a estudiar la respiración celular aeróbica. Empecemos. Esta respiración, esto de la respiración celular aeróbica, tú debes saber que es un proceso que ocurre en nuestras células, ¿no? Es un proceso de reacciones químicas donde nuestras células van a degradar los alimentos con la finalidad de liberar energía en forma de ATP. Casi siempre cuando uno escucha la palabra respiración, pues tenemos la idea de que respiración únicamente es intercambiar oxígeno por CO2 o que el oxígeno entre a los pulmones. Esa es la idea clásica de respiración. Pero si nosotros hablamos de respiración celular, la respiración celular va mucho más que solo un intercambio de gases. La respiración celular es un proceso que ocurre dentro de las células, donde las células van a degradar el alimento. En este caso, el alimento se llama glucosa. Aquí lo vemos, ¿no? El alimento principalmente va a ser la glucosa y esta glucosa va a pasar por una serie de reacciones químicas, como la glucólisis, la formación del acetil-CoA, el ciclo de Krebs y el transporte de electrones. Y en todos esos procesos va a estar liberando energía en forma de ATP. Entonces, el objetivo de la respiración celular es, es producir energía, es producir ATP. ¿Y produce ATP a partir de quién? Produce el ATP a partir de la degradación o catabolismo del alimento, en este caso la glucosa. Tú debes saber que existen dos tipos de respiración celular, la respiración celular aeróbica y la respiración celular anaeróbica. La primera forma de respiración se llama aeróbica, empieza con el prefijo aero, que viene de la palabra aire. Este tipo de respiración utiliza el oxígeno, lógicamente, ¿no? Por eso viene del término aero, haciendo referencia a aire. Mientras que la otra forma de respiración se llama anaeróbica. El prefijo a o an delante de una palabra significa no o también significa sin. Entonces, aero significa sin aire o en otras palabras, sin oxígeno del aire. No utilice el oxígeno, ¿no? A veces uno dice, pero ¿cómo es posible que pueda un ser vivo respirar sin oxígeno? Bueno, sí se puede, ¿no? Y sí ocurre, pero esta respiración anaeróbica es una respiración sin oxígeno, pero que suele ocurrir con mayor frecuencia en organismos unicelulares, como son las bacterias, algunos hongos, pero también podría ocurrir en algunas células de nuestro cuerpo, como es el músculo y el glóbulo rojo, en ciertas condiciones especiales, ¿no? Sobre todo en el músculo esquelético, ya en condiciones muy, muy especiales. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la respiración celular? En la respiración celular siempre vamos a tener algunos productos, pero, a ver, vamos a hacer una diferencia entre los productos. Si hablamos de la respiración celular aeróbica, esta es propia de los animales y las plantas. Y los productos que nos da la respiración aeróbica son el CO2, el agua y sobre todo esto, de 36 a 38 moléculas de ATP. Es decir, en una respiración celular aeróbica se produce una gran cantidad de energía en forma de ATP. Mientras que la otra forma de respiración llamada anaeróbica, esta puede producir etanol y CO2 o puede producir ácido láctico. Y en cuanto a la cantidad de energía o ATP que produce, pues es mínimo. Solo llega a producir 2 ATP. Comparando con la respiración aeróbica, la anaeróbica no es tan eficiente. La cantidad de ATP es muy poco lo que produce. ¿Dónde ocurre la respiración aeróbica? Primero ocurre en el citosol o citoplasma de la célula y luego en la mitocondria. Mientras que la anaeróbica ocurre únicamente en el citosol de las células, ya que estamos hablando de bacterias, de hongos y en algún caso el músculo esquelético,
pues solamente en el citosol o citoplasma. Aquí no participa la mitocondria. Ya, básicamente, entonces hemos encontrado las diferencias. Creo que la principal diferencia, además de la presencia del oxígeno, es la cantidad de ATP que se llega a producir en estas formas de respiración celular. Aquí viene la definición. Seguro que ustedes se saben muy bien esta definición de lo que es respiración celular aeróbica. ¿Qué se sabe? La respiración aeróbica es un proceso catabólico. ¿Qué significa catabólico? Que se degrada el alimento. Es un proceso oxidativo. ¿Qué significa oxidarse? ¿Ganar o perder? Lógico, oxidarse es perder. ¿Ya? Oxidarse es perder. Muy bien, Trujillo, Daisy. Y exergónico, que libera energía. Vamos a encontrar ese concepto de 3 palabras, catabólico, oxidativo y exergónico, en esta ecuación química. Mira, aquí tenemos una molécula de glucosa. La glucosa tiene carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. ¿Ok? Esta glucosa va a pasar por un proceso catabólico, es decir, se va a degradar. Para degradarse necesita que esté presente el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos? 6. Y entonces la glucosa se degrada en presencia de 6 oxígenos y se forman 6 CO2 y 6 aguas. Vemos que ya no sigue siendo glucosa, en los productos finales son CO2, una molécula pequeña, y el agua también otra molécula pequeña, más pequeña que la glucosa. Decimos que la respiración es un proceso oxidativo, hay oxidación, pero ten en cuenta que en toda ecuación química donde haya una oxidación, hay una molécula que se oxida, pero hay otra molécula que se reduce, oxidación y reducción. Claro que acá se dice que es oxidativo porque lo más importante que ocurre es la oxidación, es decir, la degradación de la glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, acá tienes tú, mira, a la glucosa y tienes al oxígeno, esos dos. Uno de estos dos se oxida y el otro se reduce. A ver, ¿quién me dice cuál creen que se oxida y cuál crees que se reduce? Recuerda que el que se oxida, oxidarse es perder, como nos dijo su compañera Daisy. Entonces, si oxidarse es perder, ¿qué es perder? Va a perder protones y electrones. Y los protones están representados por hidrógenos. Entonces, acá tenemos oxígeno y tenemos glucosa. Uno de estos dos se va a oxidar. El que se oxida es el que tiene hidrógenos y los puede perder. Y muy bien, Daisy, otra vez acertaste. La glucosa es la molécula que se oxida. Muy bien, Alison Céspedes, también acertaste. La glucosa, mira, se oxida. ¿Por qué se oxida? Porque va a perder electrones. Y los electrones, ¿junto con quién se mueven? Junto con los protones o hidrógenos. Entonces, cuando yo veo una ecuación química, ¿qué es lo que yo hago? Si yo sé que oxidarse es perder electrones y yo sé que los electrones siempre están acompañando a los protones o hidrógenos, entonces yo me fijo en las dos moléculas. Aquí tengo, ¿no? Glucosa y tengo oxígeno. ¿Cuál de los dos tiene hidrógenos? Pues la glucosa. Así que si la glucosa tiene hidrógeno, los puede perder. Sí, entonces ella es la que se va a oxidar. El oxígeno tiene hidrógenos, pues no, no tiene. Entonces no puede perderlos. Así que si no los puede perder, pues no se va a oxidar, va a ser lo contrario, puede ganar. Por lo tanto, muy bien, Lucía. El oxígeno se va a reducir. El oxígeno se va a reducir. Y entonces, aquí tenemos el resultado final. Mira, ve, ¿qué pasó cuando la glucosa se oxida? La glucosa se oxida, o sea, pierde los hidrógenos y se forma el CO2 en tanto que el oxígeno se reduce. ¿Y qué significa? Que gana esos hidrógenos que perdió la glucosa. Y entonces el oxígeno ya reducido se va a convertir en agua. Mira, este dato importante, ¿no? Nosotros siempre hemos escuchado, yo siempre he escuchado esto que los niños en el colegio suelen decir. Tomamos oxígeno en la respiración y el oxígeno se convierte en CO2. Eso es falso.
El oxígeno no se convierte en CO2 durante la respiración. Sí es cierto que nosotros tomamos el oxígeno y expulsamos el CO2 por la respiración, pero el oxígeno no se convierte en CO2. ¿En qué se convierte el oxígeno que nosotros tomamos al respirar? Muy bien, Lucía, excelente. El oxígeno se convierte en agua. El oxígeno se convierte en agua. Mientras, ¿y el CO2 de dónde proviene? Pues aquí estamos viendo que el CO2 proviene de la glucosa. Mira, nosotros botamos, muy bien, Leslie. Nosotros botamos CO2 cuando respiramos. Botamos CO2 al expirar, al expirar. Pero ¿qué sucede? Este CO2 que nosotros estamos expulsando proviene de qué? De la glucosa, del alimento que hemos ingerido. Desde ahí viene ese CO2. Si tenemos claro esto, pues entendemos aquí los dos conceptos iniciales, ¿no? Proceso catabólico, proceso oxidativo. Pero ¿qué más nos dice que es la respiración? Nos dice que es un proceso exergónico. ¿Por qué le dice exergónico? Porque en este proceso se va a liberar energía. La energía aquí en mi ecuación está representada con una flechita que mira hacia arriba. Así está representada la energía. Pero también podría haber puesto, en lugar de la flechita hacia arriba, podría haber yo escrito aquí ATP más ATP y también estaría representando un proceso exergónico. ¿Ya? En este video que vamos a visualizar, vamos a ver un poquito las partes de la célula. Mira, ahí tenemos, un ratito, aquí tenemos una célula, lo cortamos por la mitad y vemos las partes, ¿no? Tiene membrana, tiene citoplasma, tiene núcleo, nucleolo. Nos interesa el citoplasma. En el citoplasma hay unos organelos que están brillando, esos se llaman mitocondrias. Las mitocondrias son los organelos donde se produce la respiración aeróbica. Son organelos alargados, bastante alargados, ¿no? Y si nosotros le hiciéramos un corte transversal para ver cómo es la mitocondria por dentro, descubriríamos algo interesante. Mira, ahí está, lo cortamos y ahora podemos ver a la mitocondria. Y vamos a descubrir que esta mitocondria, mira, tiene ese aspecto como que tiene pliegues, ahí vemos una microfotografía, esa es una imagen de microfotografía, tiene una membrana externa, tiene una membrana interna, pero muy ondulada, a la que se le llama cresta, y esta membrana interna ondulada que forma pliegues hacia adentro, se llama cresta mitocondrial. Y sucede que en esta cresta mitocondrial, que es un tipo de membrana, existen algunas enzimas y algunas proteínas importantes. Proteínas que se llaman transportadores de electrones y unas enzimas que se llaman ATP, ASA o ATP sintetasa. Estas enzimas se encargan de producir una gran cantidad de ATP. Son las responsables de que se produzca mucho ATP en la mitocondria. Entonces, por ese motivo es que la mitocondria es importante, por la gran producción de ATP que llega a tener. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, aquí tenemos, no, aquí tenemos un esquema de las etapas de la respiración celular. La respiración celular va a presentar algunas etapas importantes, que son la glucólisis. Mira, está numerado. Número 1, etapa número 1, tenemos a la glucólisis. La etapa número 2, la formación de la acetilcoenzima A. La etapa número 3, el ciclo de Krebs. La etapa número 4, el transporte de electrones o llamada quimioósmosis. Entonces, tiene, vamos a decir, 4 procesos, ¿ya? Mejor que etapas le vamos a llamar procesos. La respiración celular aeróbica tiene 4 procesos: glucólisis, formación de acetil-CoA, ciclo de Krebs y transporte de electrones. ¿Dónde ocurren esos procesos? Bueno, la glucólisis ocurre en el citosol.
¿Saben ustedes qué es el citosol? A ver, ¿quién sabe qué es el citosol? Bueno, te cuento que es el citosol es el citoplasma de la célula, ¿de acuerdo? Al citosol también lo vamos a reconocer porque es el citoplasma, pero el citoplasma tiene partes o momentos donde es más espeso y se llama citogel y momentos donde es más fluido se le llama citosol. Entonces, cuando el citoplasma presenta mayor fluidez, le decimos citosol. A ver, ¿me confirman si se logra escuchar o se ha perdido de repente la comunicación? Sí se logra escuchar, pero Entonces, aquí estamos viendo que la célula pues va a tener este citosol, ¿no? Y ahí ocurre la glucólisis. Lo siguiente, las otras tres etapas que son formación de acetil-CoA, ciclo de Krebs y transporte de electrones, junto con la quimiosmosis, todo eso ocurre en la mitocondria. Este dibujo nos representa la mitocondria. Pero la mitocondria vamos a encontrar dos partes fundamentales. La cresta mitocondrial que les había explicado, que es esa membrana interna que tiene la mitocondria, y el interior de la cresta hay un espacio. Ese espacio se llama matriz mitocondrial. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar tanto la matriz mitocondrial como la cresta mitocondrial. En la matriz mitocondrial ocurren dos procesos, la formación de la acetilcoenzima A y el ciclo de Krebs. El acetilcoenzima A se forma aquí en la matriz, también el ciclo de Krebs en la matriz, y luego en la cresta mitocondrial, en estos pliegues internos de la membrana interna de la mitocondria, ocurre el llamado transporte de electrones. A ver, ¿quién me dice, mirando el dibujito nada más, en cuál de los cuatro procesos, en cuál de los cuatro no se llega a producir energía? ¿En cuál de los cuatro no se produce ATP? Muy bien, Daisy, es en el segundo proceso. Muy bien, Leslie. Muy bien, Lucía, efectivamente. Muy bien, Celadita. Marjorie, muy bien. Efectivamente, ¿no? Es en el segundo proceso donde no se llega a producir ATP. Acá no se produce ATP en la formación del acetil-CoA. Ahora, de los otros procesos sí producen ATP. La glucólisis produce ATP, el ciclo de Krebs también produce ATP y también el transporte de electrones produce ATP. Ahora, de estos procesos, ¿cuál de ellos es el que produce la mayor cantidad de ATP? Muy bien, es el cuarto proceso, Lucía, Daisy, muy bien, muy bien, Marjorie, también Leslie, muy bien su participación de todas. Muy bien, Juanita, qué gusto verte. Alison, efectivamente, ¿no? El cuarto proceso llamado transporte de electrones es el que mayor cantidad de ATP llega a producir, puede producir de 32 a 34 ATPs. Entonces, es importante darnos cuenta de esto, cuál produce más. Mira, el ciclo de Krebs muchas veces vemos en los libros al ciclo de Krebs, hay mucho interés por conocer al ciclo de Krebs, pero hay que tener en cuenta de que este ciclo de Krebs, si bien es cierto, es súper importante para todo el proceso, igual que todo, no produce mucho ATP, solo llega a producir hasta 2 ATP el ciclo de Krebs y va a ser el transporte de electrones y la quimiosmosis los que van a producir la mayor cantidad de ATP. A ver, aquí tenemos detallado proceso a proceso. Aquí tenemos la glucólisis o vía de Epstein-Meyerhof. Aquí también tenemos la formación de la acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs. Vamos a avanzarlo. Y aquí está el transporte de electrones. Todo esto lo vamos a volver a estudiar, pero ahorita, esto también, ahorita yo les voy a explicar esos cuatro procesos con este esquema. Es un esquema que yo misma hice y a mí me sirve
para que mis estudiantes entiendan bastante rápido todo lo que ocurre en la respiración celular. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seguir la explicación de todo el proceso con este esquema. Y luego los detalles, vamos a verlos, vamos a retroceder para ver cada detalle de cada etapa. ¿Ya? Mira, todo esto es la respiración celular. Aquí vamos a imaginar que esta estructura que vemos como un cuadrado con líneas onduladas, esta es la mitocondria. ¿Ya? Tiene membrana externa de superficie lisa. A ver, vamos a escribirlo. Esta es la membrana externa. Membrana externa. La mitocondria también tiene una membrana interna. Y esta membrana interna se llama cresta. Es la cresta. Ya está. ¿Y qué más tiene? El interior de la mitocondria, el espacio de color melón, se llama matriz. Ya, entonces estamos viendo en ese dibujo las etapas y los lugares donde va a ocurrir la respiración celular. Estamos viendo que la respiración celular ocurre una parte en el citosol y otra parte en la mitocondria. Si vemos la mitocondria, vamos a reconocer membrana externa, la membrana interna que es la cresta y el interior es la matriz. Es más, hay una parte adicional entre la membrana externa y la membrana interna, hay un espacio que se llama espacio intermembrana, que es el espacio entre esas dos membranas. Bueno, vamos a ver cómo sucede toda la respiración celular. La respiración celular se inicia aquí, mira, en el citosol o citoplasma de la célula. Cuando al citosol de la célula llega el alimento, que es la glucosa, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente la glucosa, primero, ¿cuántos carbonos tiene la glucosa? A ver, miren, cuenten ahí la letra C. ¿Cuántas C tiene? Muy bien, Marjorie. Muy bien, Lucía. Efectivamente, ¿no? Daisy, también tienes razón. La glucosa tiene 6 carbonos. Es una molécula del alimento, el azúcar, ¿no? El más importante y más abundante en los seres vivos. Esta glucosa, que tiene 6 carbonos, va a pasar por un proceso llamado glucólisis. Y en este proceso de glucólisis, la glucosa se degrada. Al degradarse la glucosa, en ese proceso se libera energía en forma de 2 ATP. Se libera la energía en forma de 2 ATP y se libera en ese proceso y se forman en ese proceso 2 moléculas de NAT reducido. ¿Ves? Dice acá NADH. Cuando el NAT, ¿qué significa NAT? Nicotinamín adenín dinucleótido. Este es NAT y el NAT es una molécula que tiene la función de transportar protones. ¿Cuáles son los protones? Pues lógico, los hidrógenos. Entonces, cuando el NAT se une al hidrógeno, se llama NAT reducido, ha ganado. Y si lo pierde al hidrógeno, ya no lo tiene, se convierte en NAT oxidado, ¿ya? Siempre es un proceso de o bien está oxidado o bien está reducido. O sea, o tiene hidrógenos o no tiene hidrógenos. Sencillo. Pero no vamos a hablar ahorita del NAT porque ese es un tema aparte. Ahorita vamos a concentrarnos en la glucólisis. A ver, concéntrate. Cuando en el citosol llega la molécula de glucosa, esta glucosa tiene 6 carbonos. Inmediatamente la glucosa entra a un proceso de glucólisis. ¿Qué significa glucólisis? Que la glucosa se va a romper en la mitad, se parte por la mitad y al partirse por la mitad forma 2 moléculas de piruvato. Cada molécula de piruvato tiene 3 carbonos, ¿ya? Puede decir piruvato o ácido pirúvico y es lo mismo. ¿Ya? Entonces, la glucosa por glucólisis se rompe, forma 2 piruvatos y en ese proceso liberó 2 ATP y liberó 2 NAT reducidos. Ahora, tú te vas a imaginar que los piruvatos no son moléculas, imagínate que son chicas, 2 señoritas, ¿ya? Las 2 piruvato. Esas 2 niñas, esas 2 señoritas piruvato,
se acaban de enterar que en la matriz de la mitocondria hay una fiesta, es la fiesta de Krebs. Y lógicamente las piruvato quieren estar en la fiesta de Krebs, quieren ir a la fiesta. Pero ¿sabes qué? La tarjeta de invitación dice que a la fiesta de Krebs únicamente pueden entrar las moléculas flaquitas de 2 carbonos. O sea que las piruvato, como tienen 3 carbonos, no podrían entrar a la fiesta de Krebs. Pero ellas quieren ir sí o sí. Dicen, no, yo voy a ir a la fiesta de Krebs, no hay nada que me lo vaya a impedir. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas 2 piruvato, como están totalmente decididas a irse a la fiesta de Krebs, van a hacer algo. Cada piruvato va a perder carbono en forma de CO2, es decir, se va a descarboxilar. Como son 2 las piruvato, en total van a perder 2 carbonos en forma de 2CO2. Y en ese proceso van a liberar 2 moléculas de NAD reducido, se va a liberar. Entonces, ¿qué va a pasar? Las 2 piruvatos, cada una tenía 3 carbonos, ahora se van a convertir en 2 moléculas de 2 carbonos únicamente llamadas acetil. Ahora se ha convertido en acetil. Mira, está fácil, ¿no? A ver, vamos a recordar hasta acá. ¿Cómo empezó la respiración celular? Empezó cuando en el citosol ingresó la molécula de glucosa. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? Pues tiene 6 carbonos. ¿Y qué hace la glucosa? Pues hace glucólisis. Y en esa glucólisis, ¿qué hace? Libera 2 ATP, libera 2 NAD reducidos y libera 2 piruvato. Pero ¿cuántos carbonos tienen los piruvatos? 3. Luego, estas piruvato quieren ir a la fiesta de Krebs, quieren ir a la fiesta del ciclo de Krebs. Por lo tanto, para ir a la fiesta del ciclo de Krebs, se han enterado que solo pueden entrar moléculas de 2 carbonos. Así que las piruvato lo que van a hacer ahora es liberar un carbono en forma de CO2. Y como son 2 ellas, en total liberan 2 CO2. También van a liberar 2 moléculas de NAD reducido, quedando convertidas en 2 moléculas de acetil. Cada molécula de acetil tiene 3 carbonos. ¿Ok? Pero estamos haciendo la analogía de que las piruvatos son unas chicas. Entonces, si son chicas y quieren ir a la fiesta, lógico, no van a ir caminando, tienen que ir en taxi. Siempre es así. Y esto es lo que va a pasar. Las 2 acetil se van a unir al taxista de la mitocondria, que se llama coenzima A. Y entonces la coenzima A va a transportar a las acetil y las va a llevar a la fiesta. Llegando a la fiesta, la coenzima A las deja y se va a seguir trabajando en la matriz mitocondrial. ¿De acuerdo? Entonces, ese detalle hay que tenerlo en cuenta. Acetil se une a la coenzima A. ¿Qué hace la coenzima A? Las transporta hasta el ciclo de Krebs. Llegan al ciclo de Krebs, la coenzima A se separa de las acetil y vuelve a seguir trabajando, a seguir andando por acá, por la mitocondria, por la matriz, ¿no? Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué tanto querían ir las acetil a la fiesta? ¿Qué de bueno tiene esa fiesta? Bueno, seguro que ya has estado sospechando. La verdad que estas acetil, bandidas, querían ir a la fiesta porque en la fiesta de Krebs estaba su enamorado. Lógico, ahí estaba el enamorado. Y ese enamorado les está esperando en la entradita del ciclo de Krebs para iniciar la fiesta. ¿Cómo, a ver, quién se ha dado cuenta cómo se llamará el enamorado que espera a las 2 moléculas de acetil coenzima? ¿Quién es la molécula que los está esperando? Nadie, no se han dado cuenta. Bueno, les cuento que la molécula que los está esperando a las 2 acetil se llama oxaloacetato. ¿De acuerdo? Es el famoso, muy bien Alison, muy bien Marjorie, efectivamente, oxaloacetato. Muy bien, celadita. Exacto, es el oxaloacetato. Y mira el detalle, las acetiles tienen 2 carbonos. Imagínate que tuvieran 20 añitos. Y el oxaloacetato 40 carbonos. Imagínate que tiene 40 añotes. Es como esa canción 40 y 20, ¿no? Una chibola de 20 con un viejo de 40. ¿Ya?
Entonces, pues no. Pero así es acá. En este caso, las dos acetiles se unen. Mira, ven y bien, lo ven a los oxaloacetato, lo abrazan al oxaloacetato. Y al abrazarlo, ¿qué pasa? Obviamente cada acetil a cada oxaloacetato, por si acaso. Entonces, al abrazarlo, quedan convertidos en moléculas de 6 carbonos. ¿Cómo se llama esa molécula de 6 carbonos? Pues se llama citrato. Muy bien, citrato. También conocido como ácido cítrico. Es por ese motivo que a este ciclo de Krebs, queridas alumnitas, al ciclo de Krebs también se le llama ciclo del ácido cítrico. ¿Por qué ciclo del ácido cítrico? Porque la primera molécula que se forma en el ciclo de Krebs es el citrato o ácido cítrico. ¿Ya? Entonces, miren que bastante sencillo, ¿no? Vamos a repasar desde arriba a ver si lo hemos captado. Hasta aquí, ¿ya? Y vamos a seguir así, repasándolo bien, hasta estar bien seguros de que ya lo hemos comprendido. Toda la respiración celular inicia con la molécula de glucosa. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? 6 carbonos. Y esta glucosa hace una glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? La degradación. Se degrada, se rompe por la mitad. Y al romperse por la mitad, forma 2 moléculas de piruvato. En ese proceso, ¿qué libera? 2 ATP, 2 NAT reducidos. Luego, las piruvato pierden 2 CO2, liberan 2 NAT reducidos y se forman 2 acetil, que se unen a la coenzima A y se llama acetilcoenzima A. Estos acetilcoenzima A llegan al ciclo de Krebs, donde el acetil se une al oxaloacetato y se forma el citrato en el ciclo de Krebs. La primera molécula que se forma en el ciclo de Krebs es el citrato o ácido cítrico. Pero recuerda que el ciclo de Krebs, como su nombre bien claro lo dice, es un ciclo. ¿Qué significa un ciclo? Que si empieza en algo, debe terminar en eso mismo. ¿Con qué empezó? Pues empezó con el oxaloacetato que estaba en la puerta de Krebs. Así que ya se formó citrato. Pero durante todas las reacciones que va a tener el ciclo de Krebs, que son en total 8 reacciones químicas, en esas reacciones del ciclo de Krebs se va a buscar regenerar al oxaloacetato. Por lo tanto, si el citrato tiene 6 carbonos, ¿cuántos carbonos debe perder para regenerar al oxaloacetato? ¿Cuántos carbonos debe perder para regenerar? Muy bien, Daisy, un citrato. Muy bien, Lucía, un citrato debe perder 2 carbonos para regenerar. Muy bien, Alison, debe perder 2 carbonos para regenerar a un oxaloacetato. Pero como hemos visto en el ejemplo, en realidad se han formado 2 citratos. Significa que para regenerar a 2 oxaloacetatos tendrán que perder un total de 4 carbonos. Y esos 4 carbonos se pierden en forma de CO2. En este proceso se liberan 4 CO2. ¿De acuerdo? 4 CO2. ¿Y qué más? Van a seguir habiendo varias reacciones del ciclo de Krebs y en estas reacciones del ciclo de Krebs se va a liberar, mira la flechita, sigue la flechita, ¿qué se va a liberar? Se va a liberar 2 ATP. ¿Qué más se va a liberar en el ciclo de Krebs? Se van a liberar 2 moléculas de FAT reducido. ¿Qué significa FAT? Flavinamín, adenín, dinucleótido y si está con la letra H es reducido. Y también se van a liberar 6 moléculas de NAD reducido hasta finalmente regenerar 2 oxaloacetato. Vamos a repasar de nuevo, ya vamos a repasar desde acá. ¿Quién entra al ciclo de Krebs? Pues entran 2 acetiles. ¿A quién se unen? A 2 oxaloacetatos. ¿Qué se forma? Citrato. ¿Qué más pasa? Bueno, ocurren varias reacciones químicas. En esas reacciones se libera 4 CO2, se libera 2 ATP, aquí están, se liberan 2 FAT, se liberan 6 NAD reducidos y se forman o se regeneran los 2 oxaloacetatos para quedar allí y participar en un nuevo proceso, ¿ya? Pero ya terminó el ciclo de Krebs.
Parecía complicado, pero no estaba tan complicado. ¿Te has dado cuenta que no? Tienes que tener en cuenta un detalle importante, es que los valores que te estoy dando aquí es de cuánto CO2, cuánto ATP, cuánto NAT y FAT se producen o se liberan, está en relación a la cantidad de acetil que entraron a Krebs. ¿Cuántos acetiles estamos considerando? Pues estamos considerando 2 acetiles. ¿Por qué estamos considerando 2 acetiles? Porque habían 2 piruvatos. ¿Y por qué habían 2 piruvatos? Porque 2 piruvatos salen de una molécula de glucosa. Pero si en un examen te dijeran, ¿no? De un acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs, ¿cuántos CO2 y cuántos ATP se liberan? A ver, ¿cuál sería la respuesta? De un acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs, ¿cuántos ATP y cuántos CO2 se liberan? ¿Cuál es tu respuesta? A ver. 2 CO2, me dicen por ahí, 2 carbonos, ¿no? ¿Sí? ¿Será así? ¿Y cuántos ATPs? Muy bien, Lucía, efectivamente, ¿no? Se van a liberar 2 CO2 y un solo ATP. ¿Por qué? Porque en esa pregunta te estaba diciendo solo a partir de un acetil coenzima A. Muy bien. Ahora, como has visto en el ciclo de Krebs, pues en realidad no se ha producido tanto ATP, solo se han producido 2 ATP. Pero, ¿de dónde vamos a sacar la energía entonces? Bueno, te acordarás que desde el inicio, desde la glucólisis, se estaba liberando un tipo de molécula que se llama NAT reducido, ¿no? En la glucólisis se habían liberado 2 NAT reducidos. En la formación del acetil-CoA también se habían liberado 2 NAT reducidos. 2 de la glucólisis más 2 del acetil serían 4 NAT. Y en el ciclo de Krebs se liberan 6 NAT. 4 más 6 hacen un total de 10 NAT reducidos. Aquí están, mira, ¿ve? Hay 10 NAT reducidos y 2 FAT reducidos. Esos NAT y esos FAT reducidos que se han formado en todo el proceso de respiración, todos ellos recién se van a utilizar aquí, en la membrana interna de la mitocondria. ¿Te acuerdas cómo se llama la membrana interna de la mitocondria? Muy bien, Daisy. Efectivamente se llama cresta mitocondrial. Entonces, esos 10 NAT y esos 2 FAT van a participar en la membrana interna de la mitocondria. Y llegando a la membrana interna o llamada cresta mitocondrial, se van a liberar, vamos a contar ya, 10 más 2 son 12 moléculas reducidas. Entre el 10 NAT y 2 FAT son un total de 12. ¿Qué es lo que hacen estos NAT-FAT? Cuando llegan a la cresta van a liberar sus hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos van a liberar? Pues cada uno carga un hidrógeno, así que van a liberar en total 12 hidrógenos o 12 protones. ¿De acuerdo? Pero el detalle es que esos protones o hidrógenos se van a ubicar en este espacio, el espacio intermembrana. Es el espacio que está entre la membrana interna y la membrana externa. Y aquí van a estar los 12 protones. Ten en cuenta que al aumentar la cantidad de hidrógenos o protones, iones hidrógeno o protones, este espacio se va a volver, a ver, díganme ustedes cómo va a cambiar su pH. ¿Se volverá más ácido o se volverá más alcalino al aumentar los 12 hidrógenos? El espacio intermembrana, ¿se volverá más ácido o se volverá más alcalino? Más alcalino. Muy bien, Daisy, muy bien. Es muy bien, Berna. También veo que estás hablando, solo que yo no te puedo escuchar, así que escribes en el chat, ¿ya? Ya, muy bien, Daisy, efectivamente se vuelve más ácido, se vuelve mucho más ácido. Entonces, todo este espacio se vuelve ácido. ¿Y sabes qué más pasa? ¿Te acuerdas que dijimos que donde hay protones hay electrones, ¿cierto? Eso hemos hablado. Entonces, ¿qué pasó acá?
Cuando los NAT y los FAT llegan a la cresta, en la cresta liberan 12 protones, 12 hidrógenos, que se van a ubicar en el espacio intermembrana. Pero también liberan 12 electrones. E con el signo menos representa electrones. Esos electrones van a ir en las proteínas que están en la cresta mitocondrial. Estas proteínas, que son el FMN, que significa flavin mononucleótido, el CoQ, que es la coenzima Q, el citocromo B y C y el citocromo A, son unas proteínas que forman parte de lo que se conoce como la cadena transportadora de electrones. Son proteínas que van a recibir los electrones que liberaron el NAT y el FAT, y una vez que atrapan el electrón que lo reciben, el electrón es tanta energía que tiene, lo reciben y lo sueltan. Ay, no puedo con tanta energía, y se lo pasan al siguiente. Entonces, flavin mononucleótido recibe los electrones y se lo pasa a la coenzima Q. La coenzima Q lo recibe y lo pasa al citocromo B, al citocromo C, y este lo pasa al citocromo A. Entonces, los electrones van a ir pasando de transportador en transportador. Entonces, y al pasar de transportador en transportador se da como una cascada, como una caída de electrones que cayeran, ¿no? Se habla de cascada o se dice también de saltos. Podemos decir, salta, 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 pequeño electrón. Van saltando y saltando los pequeños electrones. A ver quién los pueda recibir, quién pueda soportar tanta energía. ¿Y quién crees que va a soportar tanta energía? Pues sí, el que soporta tanta energía es alguien que ya está en la matriz mitocondrial, es el oxígeno. Son 6 oxígenos que están en la matriz mitocondrial, y entonces estos 12 electrones se van a unir al último aceptor de electrones. ¿Quién es el último aceptor de electrones? Pues el oxígeno. Y mientras los electrones saltan, porque esto es un proceso paralelo, mientras aquí van saltando, ¿qué le va pasando a los hidrógenos o protones? Como estos protones tienen carga positiva y todo el medio se ha vuelto muy, muy ácido, estos protones van a querer salir de este espacio, ¿ya? Quieren salir del espacio intermembrana, irse a otro lugar. Entonces, ¿qué hacen? La única forma de salir es a través de un canal. Este canal se llama la enzima ATPasa o ATP sintetasa. Aquí lo ves de color azul, ya con forma de arbolito o de honguito también. Entonces, esta enzima ATP sintetasa o simplemente ATPasa tiene un canal, un túnel por el medio por donde pueden pasar los hidrógenos o protones. Entonces los 12 hidrógenos empiezan a pasar por el ATPasa. ¿Y qué sucede con el ATPasa? Pues este estaba, imagínate que estuviera durmiendo, ¿no? Ahí, oh, duerme el ATPasa. Y mientras este duerme, los protones pasan, 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 pasan. Y en eso el ATPasa, como digamos que se despierta o se activa. Y al activarse el ATPasa, este ATPasa cataliza, acelera la síntesis de ATP, va a hacer que se empiece a formar ATP por un proceso llamado fosforilación oxidativa, que lo que hace permite que se una el ADP, que es adenosindifosfato, que hay bastante en ese espacio, con el fosfato. De esa manera se termina formando ATP. ¿Ya? Aquí vamos a repasar esta parte cuantas veces sea necesario hasta que ustedes lo tengan claro. ¿Ya? Esta última parte se llama transporte de electrones. El transporte de electrones necesita de los NAT y los FAT. A ver, estamos repasando, ya estamos repasando. El transporte de electrones necesita de los NAT y los FAT. ¿Cuántos NAT se habían formado hasta el momento? Pues 2 NAT de la glucólisis más 2 NAT del acetil-CoA son 4 NAT. Más 6 NAT del ciclo de Krebs serían un total de 10 NAT. Esos 10 NAT más los 2 FAT de Krebs hacen un total de 12 moléculas. Estas 12 moléculas, 10 más 2, 12, liberan en la cresta mitocondrial 12 protones y 12 electrones.
Los protones van al espacio intermembrana. Los electrones van a la misma membrana en las proteínas transportadoras de electrones. ¿Qué es lo que hacen los electrones? Saltan. Salta, 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 pequeño electrón, hasta llegar a tu receptor final, que es el oxígeno. Ellos van a saltar y saltar y saltar y saltar hasta llega un momento que el citocromo A no los puede sostener y los suelta y ahí los electrones llegan al oxígeno. Pero todo este movimiento de electrones también ayuda a que los protones o hidrógenos que estaban en el espacio intermembrana quieran salir. Dicen, queremos salir, queremos saltar, queremos divertirnos. Entonces, esos 12 hidrógenos que estaban ahí en el espacio intermembrana empiezan a pasar por la enzima ATPasa. Y cuando pasan por la enzima ATPasa, esta ATPasa se activa. Y al activarse produce 34 ATPs. Luego, los 12 protones o hidrógenos que ya han salido se unen también a su aceptor final, que son 6 oxígenos, para formar finalmente 6 moléculas de agua. Y con este proceso termina la respiración celular. Si bien es cierto, lo último que se forma en la respiración celular es el agua, yo les pregunto, ¿qué es lo más importante que se ha formado en la respiración celular? A ver, ¿qué será lo más importante que se formó en la respiración celular? Muy bien, Daisy Vanessa, efectivamente, lo más importante que se forma en la respiración es el ATP. Ahora, cuenten ustedes cuál es la cantidad total de ATP que se ha producido en toda la respiración celular, en total. ¿Cuántos ATP se ha producido según lo que vemos? A ver, muy bien Daisy, muy bien Lucía, muy bien Geraldine. Efectivamente, ¿no? La respiración celular ha producido un total de 38 ATPs. Esos 38 ATPs, estos 38 ATPs se producen gracias, muy bien Juanita también. Estos se producen gracias a qué? A que en la glucólisis se habían producido 2 ATPs. En el ciclo de Krebs, 2 ATPs, 2 más 2 son 4 más el transporte de electrones 34, hacen un total de 38 ATPs. Es una gran cantidad. ¿Cuál de todos los procesos es el que favorece más en la producción de ATP? A ver, ¿cuál produce más ATP? De lo que han estudiado, de lo que acaban de ver ahorita, ¿dónde se produce la mayor cantidad de ATP? ¿Dónde? A ver, ¿dónde? Muy bien, Daisy, efectivamente. Muy bien, Lucía, sí. Es en la cresta mitocondrial mediante el proceso de fosforilación oxidativa, hija. Es fosforilación oxidativa, gracias al transporte de electrones, ¿no? Fosforilación oxidativa que se produce gracias al transporte de electrones, porque ellos, los electrones al saltar y los protones al moverse, pues le dan la energía o ese estímulo necesario para que la ATPasa pueda sintetizar el ATP. A ver, me dice, sí, el ATPasa es el ATP sintetasa. Todo es una sola palabra, sintetasa. ¿Ya? Sintetasa hace referencia a que sintetiza. ¿Ya? ATP, el que se encarga de la síntesis de ATP, ¿no? Ahora, díganme, en este proceso también, ¿qué otros productos más se han dado? ¿Qué otras moléculas se han producido durante la respiración celular? En total, ¿qué más se ha producido? Me dicen 38 ATPs. ¿Y qué más? ¿Cuál ha sido la última molécula que se ha formado? Lo último que se forma en la respiración celular. Muy bien, Daisy, efectivamente, lo último que se forma es el agua. ¿Y qué más se ha producido en la respiración celular? Se han producido 6 moléculas de agua, se han producido 38 moléculas de ATP,
Muy bien, Marjorie. Efectivamente, se ha producido CO2, 6 moléculas de CO2. 6 moléculas de CO2. ¿Y de dónde salen esas 6 moléculas de CO2? Pues aquí estamos viendo que estas 6 moléculas de CO2 salen de, bueno, 2 CO2 salen de la formación del acetilcoenzima A para poder formar y 4 CO2 salen del ciclo de Krebs, sumando, pues nos dan 6 CO2. Y si recordamos la reacción del inicio que hemos aprendido la ecuación química, ¿se acuerdan? Vamos a volver a la ecuación. Aquí está, mira. Se cumple lo que estamos diciendo, se cumple, ¿no? Que se necesita en la ecuación, en la reacción de la respiración celular, una molécula de glucosa más 6 oxígenos para producir 6 CO2 más 6 aguas. Mira el número clave, 6, 6, 6, el anticristo, ¿no? Pero no es nada malo. En este caso, la respiración celular es algo muy buena, necesaria e importante para todos nosotros. Entonces, ya solamente lo uso de mnemotecnia porque yo sé que muchos le tienen miedo a este tema y ya pues por eso me sirve recordar que es ese número, 666. ¿Ya? Y ya, miren, ya se lo han aprendido todo el proceso, todo el proceso. Vamos a ver, ¿quién está dispuesta a explicarnos este proceso? Voy a desconectar mi audífono para que pueda escucharles. ¿Quién quiere exponer? Escriban en el chat yo. Nadie, no se animan, tienen miedo, vergüenza, temor, pánico. Pues no tengan nada de eso, porque este tema es bastante sencillo. Se han dado cuenta que la respiración celular en realidad no tiene nada de complicado. Les voy a explicar una vez más todo el proceso y a ver que sí lo saben, ¿ya? Así, sin acercar la lupa, de lejos. Ya, toda la respiración celular ocurre en las células eucariotas, ¿sí? En células que necesitan oxígeno. Y se inicia cuando una molécula de glucosa, que tiene 6 carbonos, llega al citosol. Y en el citosol la glucosa hace glucólisis, es decir, se rompe por la mitad. Al romperse por la mitad, libera 2 ATP, libera 2 NAT reducidos y libera 2 piruvato, cada piruvato de 3 carbonos. Luego, las piruvato, cada una de 3 carbonos, para poder entrar al ciclo de Krebs, lo que hace es lo siguiente, libera 2 CO2, 2 NAD reducidos y se convierte en moléculas de acetil. Cada acetil tiene 2 carbonos. Y el acetil se une a la coenzima A y se llama acetil-CoA o acetil-coenzima A. La coenzima A va a transportar hasta al grupo acetil hasta el ciclo de Krebs. Entonces, cuando la coenzima A lleva al grupo acetil hacia el ciclo de Krebs, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, inmediatamente, la acetil se va a unir al oxaloacetato, que tiene 4 carbonos. Una vez se une al oxaloacetato, se va a formar el citrato. Ese citrato tiene 6 carbonos y también es conocido como el ácido cítrico, ¿ya? Porque también es su nombre, ¿no? Y por eso también al ciclo de Krebs se le llama ciclo del ácido cítrico. Ahora, una vez formado el citrato, van a ocurrir varias reacciones propias del ciclo de Krebs. En estas reacciones del ciclo de Krebs se va a liberar 4 CO2, 2 ATP, 2 FAT, 6 NAD y se regeneran 2 oxaloacetatos. Terminó el ciclo de Krebs, pero ahora vamos a ver a todos los NAD y FAT que se han formado. ¿Cuántos NAD son? 2 NAD de la glucólisis más 2 NAD del acetil son 4 NAD, más 6 NAD de Krebs son un total de 10 NAD. NAD reducidos más 2 FAT reducidos, ahí están.
Estos 10 NAD y 2 FAT, que en total hacen 12 moléculas reducidas, llegan a la cresta mitocondrial, donde va a ocurrir el transporte de electrones. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Liberan a sus hidrógenos, es decir, liberan a los protones. Y al liberar a los protones, también junto con los protones salen los electrones. ¿De qué manera? Los protones o hidrógenos se ubican en el espacio intermembrana, que es el espacio entre la membrana interna y la membrana externa, haciendo que este espacio intermembrana se vuelva muy ácido por el incremento de protones o hidrógenos. Mientras tanto, también se han liberado 12 electrones. Estos electrones se liberan en las proteínas de la cresta. Y entonces los electrones empiezan a saltar. Salta, salta, salta. Pequeño electrón. Y así van saltando y saltando los electrones. Y en ese proceso que saltan, pues también se va a liberar cierta cantidad de energía. Pero el caso es que estos electrones van a saltar y saltar hasta llegar al aceptor final, a la molécula que los puede recibir sin tener problemas, que es el oxígeno, ¿no? Entonces los dos electrones saltan, saltan, saltan hasta llegar al oxígeno. Y recuerda que aquí hay oxígeno porque es respiración aeróbica. El oxígeno ha venido desde nuestra respiración y ya estaba almacenado, acumulado en la mitocondria. Mientras tanto, los 12 hidrógenos que estaban en el espacio intermembrana van a salir por la enzima ATP sintetasa. Al momento que pasan por la ATP sintetasa, esta enzima se va a activar. Ya al activarse, la ATP sintetasa va a producir ATP, 34 ATPs. Y los hidrógenos que estaban pasando por la ATP sintetasa terminan de salir y se unen con 6 oxígenos para formar 6 moléculas de agua. Y eso sería toda la respiración celular aeróbica. A ver, no sé si hasta aquí alguno de ustedes tiene de repente alguna pregunta. Hablen. Vamos a ver detalle a detalle cada una de las etapas de la respiración celular. Por ejemplo, la primera etapa de la respiración celular ocurre en el citosol o citoplasma de la célula. Entonces, en esta etapa les decía que la molécula de glucosa entra a este proceso de degradación conocido como glucólisis o conocido como vía de Ebden-Meyerhof, ya que fueron esos pares de científicos quienes la investigaron, la descubrieron. Bueno, lo primero que debes saber es que la glucólisis es un proceso anaeróbico, ¿ya? Vamos a resaltar esa parte. A ver, por aquí. Lo primero que debes saber, mira esto. La glucólisis es un proceso anaeróbico. ¿Qué significa anaeróbico? Anaeróbico significa que no necesita del oxígeno. Pero ustedes me dirán, pero profesora, ¿estamos haciendo respiración aeróbica? Sí, sí estamos haciendo respiración aeróbica. Pero a pesar de que hacemos respiración aeróbica, la glucólisis es un proceso anaeróbico, porque puede estar el oxígeno presente, pero la glucólisis no necesita de la presencia del oxígeno para que pueda ocurrir. Puede haber oxígeno o puede no haber oxígeno y de todas maneras la glucólisis se va a realizar. Ahora, ¿qué sucede? Todo el proceso de glucólisis necesita un total de 10 ecuaciones, de 10 reacciones químicas. Van a haber 10 reacciones para que la glucosa pueda llegar a formar 2 moléculas de piruvato. No es tan fácil como que se rompe y ya está. No, va a tomar su tiempo, es un proceso, ¿no? Pero básicamente en este proceso de glucólisis vamos a reconocer momentos importantes. El primer momento importante es para que se dé inicio la glucólisis. Para que se pueda iniciar la glucólisis y pueda empezar todas esas reacciones químicas, inicialmente la glucosa va a consumir 2 ATP.
Pero estos 2 ATP, ¿de dónde los saca? Pues los saca de la célula. La célula le presta 2 ATPs para que pueda empezar todo su proceso. Así que la glucosa inicialmente consume 2 ATP y esta energía de los ATP es suficiente para empezar a romperse la glucosa y llegar a formar moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. La molécula de gliceraldehído 3-fosfato son moléculas donde cada una tiene 3 carbonos, ¿ya? Pero una vez formado el gliceraldehído 3-fosfato, van a ocurrir más reacciones químicas donde finalmente se forma 2 ATP y un NAD reducido por cada piruvato que se produce. Entonces, mira, ¿cuántos piruvatos se han producido? Pues se han producido 2 piruvatos. Y si se han producido 2 piruvatos, ¿cuántos ATP se han producido? 2 más 2, 4. ¿Y cuántos NAD? Pues 1 más 1, 2. Acá encontramos algo que nos genera de repente un conflicto, ¿no? Porque yo les había dicho que se producen 2 ATP y 2 NAD. Y acá tú estás viendo que se han producido 4 ATP y se han producido 2 NAD. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué la diferencia por qué no está igual la cantidad de ATP que se produce en esta explicación que en la otra explicación que ya les he hecho? La diferencia es esta. Si bien es cierto, la glucólisis produce un total de 4 ATPs en total, ¿qué sucede? De esos 4 ATPs, la glucólisis le va a devolver 2 ATPs a la célula, porque te acuerdas que la célula le había prestado inicialmente para que pueda para que pueda iniciar el proceso. Entonces, por ese motivo, si bien es cierto, se han producido 4 ATPs en total, menos 2 ATPs que se han tenido que devolver a la célula, entonces solamente quedan 2 ATPs de producción, ¿ya? Entonces, otro detalle, ese proceso de formación de ATP que ocurre en el citoplasma o citosol de la célula, recibe el nombre, aquí está, de fosforilación a nivel de sustrato, ¿ya? Acá no es una fosforilación oxidativa, sino se llama fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, ese es el detalle. De repente, para ser más explícitos, tú vas a encontrar un término, ¿no? El término total. Si te preguntaran en un examen cuánto es la cantidad total de ATP que se produce en la glucólisis, pues la cantidad total de ATP que se produce, a ver, ¿quién ha estado atento? La cantidad total de ATP que se produce es todo lo que se produce. ¿Cuánto es eso? 4 ATPs. ¿Ya? La cantidad total de ATP de la glucólisis son 4 ATPs. 4. ¿Ya? Solo de la glucólisis estamos hablando. Pero lo que yo te he estado diciendo que la glucólisis produce 2 ATPs. ¿Qué es ese 2 ATPs? Bueno, a esa producción de 2 Eso se llama ATPs ganancia se le neta. llama producción neta. ¿De acuerdo? Ese es el neto. Te pueden decir cuál es la producción neta o neto de ATP en la glucólisis. Lo neto, neto hace referencia a que le has restado lo que te han prestado. Eso es neto. ¿Ya? Y en este caso, la producción neto es de 2 ATP. Por ejemplo, tú que vas a ser muy pronto, mira, los años se pasan volando, entonces en 4 años más, porque este año ya ni cuenta, ya lo tienes avanzado, en 4 años más vas a terminar tu carrera, ya vas a empezar a trabajar y vas a empezar a ganar tu rico sueldo. Supongamos que tu sueldo sea 5.000 soles, imagínate, ¿ah? Como profesional de salud, consigues un buen trabajo y te sale tu sueldo 5.000 soles. El día que tú vas a cobrar tu primer cheque de trabajo, vas a ver que tu cheque dice sueldo total 5.000 soles. Ah, estás feliz y piensas que vas a sacarte 5.000 soles en tu cuenta del banco. Pero vas a ver tu cuenta del banco y solamente tienes 3.500 soles. Y dices, ¿qué?
Me han robado, no puede ser. ¿Qué ha pasado acá? Bueno, pues no te han robado. Nadie te ha robado, no te desesperes. O bueno, no es un robo precisamente lo que ha pasado. Es que, si bien es cierto, tú tienes tu sueldo neto, perdón, tu sueldo total, que es 5.000 soles, de esos 5.000, pues te van a descontar una cantidad de dinero para tu AFP, tu fondo de jubilación, ¿no? Y también una cantidad para tu seguro de vida y otras cositas más. Entonces, de repente, en esos descuentos, vas a tener, quitándole los descuentos, tu sueldo neto, que ya no va a ser 5.000, sino 3.500. Algo así sucede con la glucólisis, ¿no? La glucólisis tiene una producción total y una producción neta. ¿Qué es lo neto? Lo que tiene en efectivo después de haber devuelto lo que le habían prestado. Después de la glucólisis, la siguiente etapa de la respiración se llama la formación del acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A se forma de la siguiente manera, ¿no? Cuando teníamos los dos piruvatos, estos piruvatos se descarboxilan, liberan carbono en forma de CO2 y al suceder esto, inmediatamente entra la coenzima A y se va a convertir en acetilcoenzima A. Y mientras entra la coenzima A, también va a entrar el NAD, pero el NAD oxidado, ¿no? NAD con el signo más, es un NAD oxidado. ¿Y qué es lo que hace el NAD oxidado? Pues va a ganar un hidrógeno que se libere durante ese proceso, que se libere CO2, se va a liberar algún hidrógeno. Ese hidrógeno lo gana y se convierte en NAD reducido. Por eso decimos que para la formación del piruvato se libera el CO2 y se libera el NAD reducido. Por cada piruvato, un CO2 y un NAD reducido, pero como son dos los piruvatos, se van a liberar dos CO2 y dos NAD reducidos. Eso es la formación de acetil-CoA. Una vez que ya se formó el acetil-CoA, vamos a ver el ciclo de Krebs. Este ciclo se llama de Krebs porque fue el científico alemán Hans Krebs quien descubrió estas reacciones químicas. También le llaman ciclo del ácido cítrico porque el ácido cítrico es la primera molécula que se forma. O también le llaman ciclo del ácido tricarboxílico porque el ácido cítrico es un tipo de ácido que tiene 3 grupos carboxilos. ¿Ya? Entonces, esos 3 nombres son frecuentes para referirse al ciclo de Krebs. Ahora, ¿qué sucede en este ciclo? Lo primero que debes ver es quién entra, ¿no? Al ciclo de Krebs entra el acetil-CoA. Entre el acetil, la coenzima A se va. Y cuando entra, ¿a quién se une? Pues se une al oxaloacetato. Acá está, ¿no? Oxaloacetato más acetil-CoA. Y entonces lo primero que se forma es el citrato o ácido cítrico. Como vemos, tiene 6 carbonos. Y estos carbonos de color azul son los carbonos que el citrato tendrá que perder para que finalmente se pueda regenerar otra vez el oxaloacetato en estas reacciones químicas. Ahora, el citrato consume y pierde agua y ahí se convierte en isocitrato. Este isocitrato es inestable, va a perder un carbono, el carbono que está al medio, hacia afuera. Entonces, al momento que pierde carbono, se permite la formación del NAD reducido y bueno, libera CO2 y ahora se convirtió en cetoglutarato. Este cetoglutarato también va a perder el carbono que azul en la parte inferior. Y entonces al perder ese carbono también libera otro NAD y se convierte en succinil coenzima A. ¿Por qué coenzima A? Porque ha venido una coenzima A unirse a este acetil. Gracias, Sara. Entonces, estábamos aquí. Este proceso, así cuando uno lo ve, eso es bien cansado, ¿no? Pero ya, mira, ya estamos vamos a retroceder otra vez, ya por si acaso nos hemos olvidado algo. El acetil-CoA entra, se une al oxaloacetato, se forma el citrato o ácido cítrico, y este citrato o ácido cítrico luego se convierte en isocitrato, que pierde CO2 y NAD, y se forma acetoglutarato, que pierde CO2 y NAD y forma succinil-CoA, que
Entra la CoA y vuelve a salir la CoA. Entra el coenzima A y sale nuevamente, ¿no? Entra y sale. Y ese proceso genera la producción de energía en forma de ATP. Pero mira un detalle. En realidad no se produce ATP directamente. Durante el ciclo de Krebs lo que se produce es GTP. GTP. GTP significa guanosin trifosfato. La base nitrogenada es guanina. Pero este GTP, luego la G es reemplazada por la A y se convierte en ATP. Así de simple. Entonces, por eso decimos, ¿no? El ciclo de Krebs produce ATP, ¿ya? Pero si en algún examen alguna vez te viniera la pregunta o la afirmación, te dijeran, el ciclo de Krebs produce GTP, pues sí, es correcto porque sí se produce GTP, solo que este GTP se produce e inmediatamente se transforma en ATP, adenosín trifosfato. Y entonces cuando sucede eso, se forma el succinato. El succinato permite la formación del FAT reducido y ahora se forma el fumarato. El fumarato consume agua y se forma el malato. El malato permite la formación del último NAT reducido y se regenera el oxaloacetato. Como ves, es un ciclo, ¿por qué? Porque empezó con oxaloacetato, que ya estaba en el ciclo, y debe terminar con oxaloacetato regenerándose para que nuevamente pueda iniciarse el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos ese detalle del ciclo de Krebs. Y podemos ver, ¿no? Por un acetilcoenzima A, ¿cuántos CO2 se han liberado? Pues vemos que hay 2 CO2, 3 NAD, un FAT y un ATP. Pero eso es por un acetil. Pero si pensamos en una glucosa, de una glucosa no va a salir un acetil, de una glucosa salen 2 acetiles. Por lo tanto, son en total 4 CO2 los que se liberan, 6 NAD, 2 FAT y 2 ATP. Ahora vamos a ver el transporte de electrones, que era la pregunta de su colega. ¿Ya? El transporte de electrones ocurre aquí, en esto que se llama la cresta mitocondrial. ¿Ya? Y sucede cuando los NAT, que son total 10, y los FAT, que son un total de 2, 10 más 2, 12, estos 10 NAT y 2 FAT llegan a la cresta y liberan 12 protones y 12 electrones. Los protones o hidrógenos los liberan en el espacio intermembrana, que es este espacio que está entre la membrana interna y la membrana externa. Y también van a liberar 12 electrones que van a pasar por las proteínas transportadoras de electrones. Esas proteínas transportadoras de electrones se llaman FMN, que significa flavin mononucleótido, CoQ, que es la coenzima Q, CIT-B significa citocromo B, CIT-C es el citocromo C, CIT-A1, citocromo A1, CIT-A3, citocromo A3. Como vemos, entonces, los 10 NAT y los 2 FAT llegan a la cresta y en la cresta liberan 12 protones que se van al espacio intermembrana, ¿no? Ahí está escrito espacio intermembrana y liberan 2 electrones en las proteínas transportadoras. ¿Qué hacen los electrones? Saltan, saltan, saltan hasta llegar, ahí están los 2 electrones, hasta llegar hasta los 6 oxígenos. ¿Y qué hacen los 12 hidrógenos? Pasan por la enzima ATP sintetasa. La enzima ATP sintetasa es esta que estamos viendo de color amarillo. Esta enzima tiene un canal para el pase de protones. Entonces, cada vez que pasan los protones, la enzima ATP sintetasa se activa y empieza a producir ATP. ¿Cuántos ATP produce? 34. ¿Cómo los produce? Uniendo ADP, que es adenosindifosfato, más un fosfato. Así se obtiene el ATP. ¿Ya? Y entonces, por un lado, por un ladito, la enzima ATP sintetasa está produciendo ATP y por otro lado, los hidrógenos están pasando. Esos hidrógenos que terminan de pasar, que son total 12, también se unen a los 6 oxígenos. ¿Para qué? Para formar finalmente el agua, 6 moléculas de agua.
Esto es el producto final, pero lo más importante de este proceso no ha sido la formación del agua, sino lo más importante ha sido la formación del ATP, que se ha dado por fosforilación oxidativa. ¿Por qué se le llama fosforilación oxidativa? Porque ha sido la enzima ATP sintetasa la que ha hecho ese proceso. Acá, en este video, podemos ver a la mitocondria. Podemos ver ahí a la mitocondria, mira, ahí está la cresta y ahí vemos al ATP sintetasa, que es como una forma de un arbolito. Mira, ahí está. Y ahí están los hidrógenos, ¿no? Los protones o hidrógenos. Entonces, estos protones o hidrógenos van a pasar por el canal, por un canal que tiene el ATP sintetasa. Y al momento que pasan, mira, por este canal, la ATP sintetasa va a girar. Por ese lado va a empezar a girar. Y conforme empieza a girar, mira, ve, va a permitir que un ADP, mira, estás viendo ADP, más un PI, que es fosfato inorgánico, se unan. ¿Ves? Ahí están. Ahí está, pasa el protón o hidrógeno, mira que es la bolita blanca, protón o hidrógeno, está pasando, pasando, pasando por la ATP sintetasa, ya pasó. Y gira la ATP sintetasa. Tiene acá como un motor o llamado rotor que va a girar. Y esto, al girar, tiene la energía para poder unir el ADP, ahí está ADP más P, más fosfato. Entonces se forma el ATP por ahí. Y los protones o hidrógenos siguen pasando, ¿no? Entonces, esta es la explicación de cómo es que se forma la enzima ATP sintetasa. Acá también tenemos otro video. Ahí vemos en este video, mira, esta es la ATP sintetasa, esta estructura que tiene forma de arbolito y que gira. Y tenemos los complejos de proteínas transportadoras de electrones, ¿no? Flavin mononucleótidos, coenzima Q, citocromo B, C, citocromo A1, A3. Entonces, estos van a permitir que pasen los protones que vienen del NAT y del FAT y van a transportar los electrones. Y esos protones que ya están aquí en la parte oscura o negra que vemos del dibujo es el espacio intermembrana, y esos protones empiezan a pasar por encima de ATP sintetasa, y entonces al pasar por encima de ATP sintetasa, esta va a ir uniendo ADP más P y se forma el ATP en ese proceso llamado fosforilación oxidativa, ¿no? Acá está el transporte de electrones, los electrones van a ir pasando por todas estas, los electrones van a ir pasando por estas proteínas transportadoras. A ver, no sé si me habrán entendido o tienen alguna duda, por favor escríbanlo al chat. ¿Está claro? ¿Alguna duda, chicas, chicos? Vale. Nosotros durante toda una vida le hemos llamado mitocondria, hemos considerado que la mitocondria es un organelo. Siempre se ha dicho que la mitocondria es un organelo celular, el organelo de las células eucariotas y tanta cosa. Pero ya hace varios años, no me acuerdo exactamente el año, una científica llamada Lynn Margulis, ella propuso una idea diferente de qué es una mitocondria. Dijo, mira, la mitocondria tiene cresta y la cresta es como los mesosomas de las bacterias. En la cresta tiene enzima ATP sintetasa, citocromos, los citocromos, que también tienen las bacterias en su mesosoma. La mitocondria en su matriz tiene un ADN circular. Sí tiene ADN y es circular, igual que las bacterias.
Entonces, ¿sabes qué propuso su teoría Lynn Margulis? Ella dijo, ¿y qué tal que las mitocondrias en realidad son bacterias? Eso es lo que ella dijo, ¿no? ¿Qué tal que son bacterias que evolucionaron uniéndose a nuestras células? Y presentó una teoría, ¿no? Dice así, antiguamente, en los primeros días de la vida, cuando recién se habían formado las bacterias y recién estaban formándose las células eucariotas, pues las células eucariotas, que eran células más grandes, eran grandes comelonas, comían mucho, digamos, mucha comida, mucha glucosa, todo lo que encontraban se lo comían. Pero por cada glucosa que comían, producían solo 2 ATPs, era poquito. Así que tenían que comer mucho porque querían ser grandes, así que tenían que comer bastante. Pero en esa época también ya había aparecido una bacteria. Esta bacteria tenía una gran capacidad de producir mucha energía gracias a los mesosomas, producía mucha energía. Y lo único que necesitaba era comida y oxígeno. Entonces, un día esta bacteria, buscando comida, se metió dentro de la célula eucariota, y porque la célula tenía comida. Y cuando se comió la glucosa de la célula, la bacteria produjo mucha energía. Por una sola glucosa, 38 ATPs, un montón. Entonces la célula se dio cuenta que le convenía tener a esa bacteria, criar su bacteria, porque la bacteria le daba energía. Y la bacteria se dio cuenta que le convenía vivir en la célula porque la célula lo cuidaba y encima la célula lo alimentaba. Con el paso de los años ha sido la unión, este proceso de simbiosis, lo que ha permitido que vivan la una con la otra y hoy en día no podrían existir de otra manera, ¿no? La mitocondria no puede existir sin la célula y la célula sin la mitocondria. Es un proceso evolutivo que ha hecho que se adapten y evolucionen juntas y de tal manera que las necesitamos. También cuando la célula, por ejemplo, llega el momento en que va a tener células hijas, antes que la célula se divida y tenga células hijas, la mitocondria se divide y tiene mitocondrias hijas. Se divide por bipartición, igual que todas las bacterias. Y la mitad de sus mitocondrias hijas van a ir a una célula hija y la otra mitad en la otra célula hija. Así que con esto, mi estimada Daisy, espero haber respondido a tu pregunta que me decías, ¿no? Si la mitocondria es lo mismo que mesosoma, no, no es lo mismo, pero está en un concepto bastante cercano, ¿no? Lo que es parecido al mesosoma es la cresta. Y la mitocondria, hoy en día, ya no decimos que parece una bacteria. Hoy en día ya está demostrado, ya está clasificado en los libros de taxonomía a las mitocondrias como bacterias. Ya se sabe que son bacterias, pero son un grupo de bacterias muy especiales, ¿no? Son bacterias que hacen endosimbiosis con las células eucariotas y nos dan energía. Así que nosotros criamos hasta dentro de nuestra célula, tenemos criando a nuestras bacterias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Britney, me habías preguntado si te escucho. ¿Tenías alguna pregunta que hacer? O de repente me han escrito al WhatsApp, puede ser también, ¿ah? Me pueden escribir. No, nadie me ha escrito al WhatsApp. Arias Mendoza. Ah, ya, está bien, Milagros. Ya leí tu mensaje, no hay problema. No, me es todo claro. Gracias, Silvana. Entonces, yo les voy a decir algo. Ustedes vieron que al inicio, y con esto ya vamos a terminar, ustedes vieron que al inicio yo les dije que la célula puede producir de 36 a 38 TPs. Bueno, vamos a ver por qué, en qué caso se produce 36 y en qué caso se produce 38 TPs. Acá está. En algunos casos, la célula puede producir 36 ATPs y en otros casos 38 ATPs. Esto depende de las lanzaderas que utiliza la célula. Existen la lanzadera malato, aspartato y la lanzadera glicerato. Vamos a explicar la primera lanzadera. Pongan atención.
lanzadera malato-aspartato. La lanzadera malato-aspartato es utilizada por la mayoría de las células corporales, utilizada por la mayoría de las células. Por ejemplo, el hígado, el riñón, el corazón, la piel, no sé, casi todas las demás células, hígado, páncreas, piel, vista, oído, ¿no? Son células. Y estas células, mira qué es lo que pasa. ¿En dónde es que se da esa mayor producción? Todo tiene que ver con la glucólisis. ¿Te acuerdas de la glucólisis? ¿Qué sucedía en la glucólisis? Una molécula de glucosa entra a la glucólisis, produce 2 ATP, 2 NAT. Pero ¿dónde sucedió la glucólisis? Pues ocurrió en el citosol o citoplasma de la célula. ¿Ok? Bueno, los 2 ATP son energía pura y la célula los va a utilizar. El problema está en los NAT. Los NAT reducidos que se producen deben atravesar la membrana externa de la mitocondria, luego deben entrar por la membrana interna para llegar a la matriz mitocondrial y desde ahí entrar al transporte de electrones otra vez a la membrana interna. Todo un proceso. Entonces, cuando los NAT quieren entrar, ellos pasan libremente la membrana externa de la mitocondria, no tienen ningún problema, ¿ya? Pero luego, para pasar la membrana interna o cresta, para poder entrar, en la cresta, pues es como que tuviera una puerta muy bien cerrada, no les deja entrar a los NAT. Y hay una entradita pequeñita que se llama malato aspartato o lanzadera malato aspartato. Entonces, ellos tocan la puerta aquí donde dice malato aspartato, van a tocar. Y cuando ellos toquen la puerta, ¿qué va a pasar? La lanzadera malato aspartato les va a decir, ¿quién es? Somos nosotras, las NAT, que queremos entrar para el proceso del transporte de electrones. Y entonces el malato aspartato les dice, no, no pueden entrar. Pero tenemos que entrar, dicen las NAT. Tenemos que entrar porque estamos llevando hidrógenos y los hidrógenos tienen que estar adentro. Entonces el malato aspartato les dice, bueno, ustedes no pueden entrar, pero les puedo hacer entrar a sus hidrógenos. Entonces las NAT le dicen, gracias, haga entrar a nuestros hidrógenos y nos va a cobrar, le preguntan. Y el malato aspartato le dice, no, para ustedes es gratis. Mira, entonces el malato aspartato hace entrar a las 2 hidrógenos por la membrana interna. Estos 2 hidrógenos se unen con 2 NAT oxidados, que hay bastantes, y se forman 2 NAT reducidos. Es como que los NAT reducidos hubieran entrado. Es como que no hubiera pasado nada, ¿no? Y como acá no les ha costado nada, el malato aspartato no les ha dicho págame ATP ni nada, pues la producción total llega a ser 38 ATPs, ¿ya? Pero existe otra molécula, otro tipo de lanzadera que se llama lanzadera glicerato. Su nombre es más corto y te va a recordar que también aquí se produce menos ATP. La lanzadera glicerato lo utilizan las neuronas y las células musculares. Y mira qué sucede. Vamos a ver lo que sucede. Entonces, aquí está. Esta lanzadera glicerato, a ver, vamos a ver un ratito. Ah, ya, no le puse su animación. Ya, no importa. Esta lanzadera glicerato, ¿qué es lo que hace? Viene la glucosa, hace glucólisis en el citoplasma, produce 2 ATP, 2 NAT, 2 piruvato. Los NAT quieren entrar otra vez. Pasan fácilmente la membrana externa, pero cuando quieren pasar por la membrana interna se encuentran con la lanzadera glicerato. Esta lanzadera glicerato les dice que no les va a dejar entrar y que solo podrá dejar entrar a sus hidrógenos. Las NAT le dicen gracias, gracias por hacer entrar a nuestros hidrógenos. ¿Y sabes qué le dice la lanzadera glicerato? Le dice, nada de gracias, les va a costar. Por cada hidrógeno que yo haga entrar, les va a costar un ATP. Como son 2 los hidrógenos, en total son 2 ATP los que van a tener que pagar. ¿Me entiendes?
Entonces, o también puedes verlo así, ¿no? Mira, ve, esos dos NAT liberan sus dos hidrógenos y los hidrógenos, en lugar de unirse al NAT oxidado que estaría dentro, se unen al FAT. Entonces, el FAT produce menos ATP que el NAT. Un NAT produce 3 ATPs. Por cada NAT que entra al transporte de electrones, se va a producir 3 ATPs. Pero por cada FAT se va a producir solo 2 ATPs. Entonces, eso significa que van a ser menos 2 ATPs en toda la producción total. Vamos a retroceder acá. A ver, recuérdate. A ver, vamos a recordarlo acá. En la cresta, ¿cuántos ATPs se han producido? 34 ATPs. ¿Por qué se han producido 34 ATPs? Porque de los 34 ATPs que se han producido, estos se han producido porque han habido NAT y FAT que han entrado. ¿Cuántos NAT han entrado? 10. ¿Cuántos FAT? 2. Por cada NAT que entra a la cresta se producen 3 ATPs. Entonces, 10 por 3, 30. ¿Cuántos FAT? 2. Por 2, 4. Por cada FAT, 2 ATPs. 2 por 2, 4. Entonces nos da un total de 34 ATPs en el transporte de electrones. Pero si en lugar de que hubieran 10 NAT, hubieran solo 8 NAT y 4 FAT, pues nos llegaría a producir acá 32 ATPs y la suma total sería 36 ATPs. A eso se refiere la lanzadera, las lanzaderas que estaba mencionándoles, ¿no? Entonces tenemos así dos lanzaderas. Siempre que tú escuches hablar, lanzadera malato aspartato, esa no te cuesta nada, hace entrar fácil a tu NAT, a tus protones y tienes la mayor cantidad de ATP producido. En cambio, si se usa la lanzadera glicerato, que únicamente se utilizan en las células neuronas y en las células musculares, pues ahí se va a producir 2 ATPs menos en total. Eso es todo, eso es la gran diferencia. Acá hay algunas preguntas, ¿no? Dice que almacenan y liberan las células en forma de energía, como fuente de energía. ¿Cuál creen que es la respuesta a esta pregunta? Muy bien, Geraldine, muy bien, hija. Muy bien. Efectivamente es el ATP. Britney, muy bien. Acá hay otra pregunta. No, esta pregunta no. Esta es fotosíntesis. No hemos estudiado. ¿Qué organelo está en el dibujo? Recontra fácil. Muy bien, es la B, la mitocondria. Acá, ¿qué proceso no ocurre en este organelo? No ocurre. Muy bien, Daisy. La A, la glucólisis. ¿Por qué la glucólisis ocurre en el citoplasma o citosol? ¿Cuál no es una etapa de la respiración celular aeróbica? Muy bien, es la de la fermentación. En ningún momento hemos hablado de fermentación. Muy bien, Lucía, muy bien. Muy bien, chicas. Judith, muy bien. Ahora acá, ¿qué se produce cuando los electrones abandonan la cadena de transporte de electrones y se unen al aceptor final de electrones para dicha cadena? ¿CO2? No, no se produce CO2. Muy bien, Daisy, efectivamente. Se produce agua. El producto final de la respiración celular es el agua. Los electrones se unen al oxígeno para formar agua. Aquí, ¿en qué moléculas se almacena la mayor parte de la energía? Piruvato. El ATP. ¿Dónde se produce el ciclo de Krebs? Muy bien, Clara, muy bien.
Es en la matriz mitocondrial. El ciclo de Krebs es en la matriz mitocondrial. ¿Cuál molécula no se forma en la glucólisis? No se forma. No se forma en LAT, piruvato, FAT, ATP. Muy bien, Marjorie. Efectivamente. Lo que no se forma es el FAT reducido. Muy bien, Junivet. Milagros. A ver aquí, en los eucariotas la respiración aeróbica se completa en, o sea, ¿dónde termina, no? ¿Dónde termina la respiración aeróbica? Daisy me dice en la C. Muy bien, es efectivo, en la mitocondria. ¿Cuál de las siguientes rutas metabólicas no es parte de la segunda etapa de la respiración aeróbica? O sea, ¿cuál de ellas no ocurre en la mitocondria? Muy bien, es la glucólisis. Excelente. Perfecto, muy bien, es la glucólisis. Y ya pues, de esa manera, queridas alumnitas, eso sería todo por el día de hoy.